La, 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 lele, ya, lele, lele, ah, la, la, la. Bueno, mis queridos amigos, en esta parte del programa nosotros vamos a conversar un poco con una gran institucionalista, además gran amiga nuestra, quien es abogada egresada de la Universidad del Zulia, abogada de la Universidad Católica de Colombia, egresada del curso de Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad de Uppala, en Suecia, también magíster en Ciencias Políticas y Derechos Públicos, mención Derechos Públicos, Universidad del Zulia, doctor en Filosofía del Derecho y de los Derechos Humanos, Universidad de los Estados de Nápoles, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello y postdoctora en Derechos Humanos de la Universidad del Zulia. Yo cuando leo estas cosas y le doy la bienvenida a mi gran amiga, que tuve la honrosa oportunidad de conocerla precisamente en Bogotá, aunque nos cruzamos varias veces en el Zulia, pero no fue sino en Bogotá que empezamos a relacionarnos en pos de la diáspora venezolana, Flor Romero. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ella en Bogotá. Hola, Y ¿cómo estás, Michelle? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación a este espacio, por tus gestiones. Tú eres una persona que muy consustanciada también con la dignidad del migrante, y aprovecho este espacio para saludar a todos tus radioescuchas, a todo el público que te sigue, y agradecerte por este espacio. Mira, Flor, de todos los títulos que tienes, el que más me gusta es que sea defensora de derechos humanos. Hoy tan necesitado, no el mundo, porque sabemos que en el mundo hay una violación de derechos humanos demasiado bárbara, pero ahorita los derechos humanos más pisoteados que yo vea son los de nuestros connacionales venezolanos. Entonces yo en el espacio anterior estaba haciendo una reflexión en cómo vemos en el mundo algunas posiciones, especialmente en los parlamentos. Vimos a Orlando Arapa del Partido Acción Popular, que quiere dejar sin efecto algunas decisiones tomadas por el gobierno para tratar de pelear un poco lo que es la diáspora venezolana. Vimos lo mismo en Panamá con Zulay Rodríguez, quien también decía fuera a los venezolanos. En Colombia no lo hemos visto de una manera tajante, pero sí han habido posiciones bastante difíciles para ello, ¿no? Tú como defensora de derechos humanos, como conocedora en la resolución de conflictos, hemos visto también que no tenemos una posición oportuna por parte de nuestra dirigencia, por parte de nuestros funcionarios consulares que son reconocidos por estos estados y por estos gobiernos, y tenemos a la población venezolana prácticamente sin ningún tipo de protección. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los caminos que nosotros debemos seguir? ¿Y cuáles son los caminos que nosotros podemos construir en función de defender a los venezolanos en situación de vulnerabilidad en el mundo? Sí. Bueno, gracias por tu pregunta, Michelle. Primero, tenemos que tener una clara conciencia de nuestros derechos. Eso es lo primero que un defensor de derechos humanos enseña a sus alumnos. Es decir, toda persona tiene derecho a una dignidad. Y esta dignidad es irrenunciable, no se negocia. No se negocia con ningún partido político, con ningún gobierno. Es decir, la dignidad de la persona jamás debe ser pisoteada, repito, por ningún factor del poder público, ni tampoco por ciudadanos. Entonces, esto ocurre cuando, por un lado, vemos instituciones débiles que tienen funcionarios mal preparados en esta área. Es decir, lo que sorprende es que esto venga de diputados, de personas que ejercen la función pública
Y la función pública en la mayoría de las constituciones del mundo tiene que estar apegada a los derechos humanos, a la Constitución y a las leyes. Es decir, las leyes en todo el mundo prohíben la discriminación, prohíben la xenofobia, prohíben los tratos crueles, inhumanos, pero vemos que lamentablemente a veces las fuerzas políticas populistas, por ejemplo, o fuerzas políticas ignorantes, vemos que estas fuerzas políticas quieren avasallar a los más débiles. ¿Qué ocurre con el migrante venezolano, al menos con la última diáspora? Estamos hablando de que la diáspora venezolana somos 6,5 millones de personas que estamos fuera de Venezuela, por razones ajenas a nuestra voluntad. Entonces constituimos una migración que se llama forzada. Esta migración forzada, es decir, que fuimos por obligación, tuvimos que salir de Venezuela, hoy se encuentra con distintos perfiles de vulnerabilidad. ¿Dónde está la vulnerabilidad del migrante? Primero, porque es un migrante forzado. Segundo, porque hay muchos niños, hay mujeres, hay adultos, ancianos, adultos mayores. Y tercero, porque en su mayoría lo que es la última migración de estas 4 olas migratorias, sobre todo del 2016 en adelante, es una migración pobre. Y hay una filósofa que a mí me encanta, que es la profesora Adela Cortina. Ella dice que en realidad lo que ocurre es el rechazo al migrante pobre. Y eso ella lo define como la aporofobia. Es decir, se rechaza al migrante, pero al pobre. No al migrante que trae muchos recursos, que trae inversiones, que trae capitales. A ese se le da la bandeja de plata para que entre a ese estado. Entonces, hubo una época, Flor, en que los venezolanos nos tenían las alfombras rojas en Estados Unidos, donde quiera que llegábamos, porque íbamos a ir a gastar. Por eso es que dicen que no es igual ir de paseo que llegar a quedarte. ¿Okay? Y que somos vulnerables, bueno, eso se ve a diario, viendo a venezolanos durmiendo en la calle, caminando las carreteras, pidiendo comida y pidiendo dinero. Eso no es una cosa que tenemos que ni investigarla ni tenemos que profundizar mucho, porque eso está allí. Continúa. Sí, pero lo que sorprende es que, sabiendo estos funcionarios públicos que supuestamente representan ciudadanos en su estado, sea Panamá, sea Perú, vemos que estas son prácticas, primero, inconstitucionales, son ilegales, están fuera de la legalidad, porque la legalidad que dice, hay que respetar la dignidad de la persona humana. Todos estos estados, Perú es miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, del Pacto de San José, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, tiene el Estado peruano tiene obligaciones con los derechos humanos. Y los derechos humanos son de todas las personas, no son solo de los peruanos, de los nacionales peruanos. Es decir, los migrantes, hay que resaltarlo, son personas con derechos. E inclusive, si tú lees, por ejemplo, el Estatuto Internacional del Refugio, se le dan derechos preferentes. ¿Por qué se le dan derechos preferentes? Porque son más vulnerables. Por ejemplo, esos derechos preferentes están en la obtención del trabajo, es decir, los estados que son signatarios de esos instrumentos internacionales deberían facilitar trabajo a las personas que tienen la cualidad de refugiados o de asilados políticos. Entonces vemos que realmente estas prácticas son toleradas porque yo diría, mira, por 2 elementos fundamentales. Por un lado hay mucha ignorancia. Lamentablemente la ignorancia permite estas cosas. Y segundo, porque obviamente hay que entender esto que dice la doctora Adela Cortina sobre la porofobia. Es decir, se rechaza al migrante pobre porque ella afirma que hay una cultura de que las personas somos seres reciprocadores. ¿Qué quiere decir esto? Que nos relacionamos con el otro porque nos da un beneficio, porque nos da aparentemente una utilidad. Entonces, estos migrantes pobres, aparentemente, ellos lo ven como personas que no le van a dar algo a cambio a estas sociedades. Entonces, por eso son rechazados. Ese migrante no va a llevar beneficio. No voy a decir que va a ser una carga para el Estado,
pero el Estado tiene que de alguna manera proveer instrumentos que le permita a esos migrantes en situación de vulnerabilidad que se sientan como en su casa, pues brindarles las oportunidades Sí. a pesar de los problemas que pueda tener o de las particularidades que pueda tener cada estado. Yo quiero que, vámonos a un corte, yo quiero que a regreso nosotros sigamos conversando sobre esto, pero importante, Flor, decir qué se puede hacer en un momento de indefensión. Y la calidad de refugiado, quiero que nos explique también si la calidad de refugiado es individual o es colectivo por la inmensa diáspora que ha sufrido Venezuela. Vamos a un corte y en un ratico regresamos a seguir conversando con Flor Romero, lo que más me gusta de ella, defensora de derechos humanos que tanta falta le hace al mundo. Ya venimos, mi querido Sam.